oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Y este mes se llama Libertando a los cautivos. Y creo que es una consigna que el Señor nos está llamando, es como el Señor nos está diciendo, bueno, ya. Y Dios me daba en Juan capítulo 4, verso 35, vamos a leerlo hasta el 38. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para para la cosecha. A los segadores se les pagó un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. O sea que la cosecha ya está ya está lista. La cosecha ya está lista y el Señor decía, solo falta que nosotros accionemos, solo falta que nosotros empecemos a orar, y hay una gran demanda sobre nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como obreros, a que nos levantemos a cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque no todos son evangelistas. No todos son capaces de acercársele a una persona y decir, mira, te presento. ¿Cuántos son capaces de hacer eso? Pero hay gente que no. Hay gente que no. Y esa es la gente que yo le voy a hablar hoy. A la gente que no es capaz o no tiene esa cosa para hablar y decirle y llevar a la gente a Cristo. Porque ¿sabe que mi conversión fue totalmente diferente? ¿Sabe que a mí nadie nunca me habló de Cristo? Mi abuela oraba por mí y yo la veía ir a la iglesia, pero yo fui cuando era pequeña, pero por mí nadie me dijo, mira, te presento a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Nadie. Entonces mire que no todo el mundo va a llegar voz a voz. Hay gente que va a llegar por oraciones. Hay gente que va a cambiar su vida por una oración, y eso es lo que te vengo a enseñar en esta mañana. Debemos ser esa voz como iglesia de Cristo para llegar a esas almas perdidas en todos los rincones de la tierra, porque hay mucha gente que necesita del Espíritu Santo. Porque esas vendas deben de ser quitadas. ¿Cuántos en su familia, y no necesita irse muy lejos, cuántos en su familia tienen a alguien difícil, complicado, que usted como que a veces le dice, Señor, o lo cambias o te lo mando? ¿Les ha pasado? Pastora, soy yo. No, usted no porque usted está aquí, usted es una nueva criatura. Pero ¿cuántos tenemos en la casa, en nuestra familia, una persona difícil, con un corazón endurecido por la vida, porque tal vez no le pasó lo mejor o le pasaron muchas circunstancias que formó en esa persona una coraza, y dice, nadie me puede dañar porque yo me protejo, porque soy así? Esa es la persona por la cual usted va a orar este mes. Por esa persona difícil que tal vez un día conoció del Señor y se apartó, que un día vino a la iglesia o fue con usted o usted lo llevó, qué sé yo, y hoy no está buscando del Señor. Y es que necesitamos como iglesia, como ejército de Dios, que esa mentalidad de esas personas sea cambiada y que Cristo se les revele a su vida, amén, y que entiendan que el único camino que nos lleva a la salvación se llama Jesucristo.
Pero el Señor nos está diciendo que ya hay un terreno que ya fue preparado. Porque el Señor nos está diciendo, la cosecha ya está ¿qué? Lista. O sea, ya el terreno está preparado. ¿Cómo lo habrá preparado el Señor? Yo no sé. Pero sí sé que Dios ya preparó el terreno. Tal vez Dios ya empezó a remover, tal vez Dios les puso a ellos ese sentir, esa búsqueda. Porque cuántos a veces, mire, pero yo les decía, a mí nadie me habló de Cristo. Nadie. Yo cuando era pequeña me llevaron a la escuela dominical, la palabra quedó sembrada y dio fruto. Dio fruto. Pero que a mí me hayan pasado, no, nadie. Entonces yo entiendo ese tipo de personas de que dicen, ay no, es que hay que ir. No. Todos tenemos una parte dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que se le da así de fácil acercársele a alguien y llevar a esa persona al arrepentimiento. Como hay otro que no, que solo mira. Pero ese que mira es el que está intercediendo. Ese que mira es el que dice, no, el Señor me está revelando esto y esto, y te va y le dice al otro. Porque es que necesitamos entender el lenguaje de cada una de las personas. Y todos aquí estamos aquí, somos juiciosos y estudiosos, pero todos somos distintos. El carácter del uno es diferente al carácter del otro. Yo a una persona no le puedo hablar de cierta manera como le hablo a otra, porque tal vez en algunas tenga más confianza, pero hay otras que no. Entonces uno se tiene que decir, bueno, yo me tengo que mirar cómo es el terreno. Entonces debemos entender dos cosas, y quiero enseñarte en esta mañana dos cosas que como iglesia de Jesucristo necesitamos entender para poder libertar a los cautivos. Número 1, Mateo capítulo 11, verso 12. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino, ¿qué pasa? El reino de los cielos ha venido avanzando ¿con qué? Con fuerza, y gente violenta lo está ¿qué? Acá tengo esta versión en la Reina Valera. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo ¿qué? Lo arrebatan. Dios a nosotros nos ha dado de nuevo, nos ha dado las armas para avanzar y tomar las almas con violencia. Ojo. Nos vuelve osados y atrevidos, pero estoy hablando en el terreno espiritual. No quiere decir que usted va a traerlos aquí en las mechas obligados. No, estoy hablando del terreno espiritual, porque Él nos ha dado ¿qué? Todas las armas. Todas las armas nos las ha dado el Señor. ¿Para qué? Para atraer, para poder orar, porque las personas están como atadas, así como un día usted estuvo atado, así hay mucha gente que está atada. Hay gente que está enferma espiritualmente, y esas personas enfermas espiritualmente es un reflejo en su cuerpo, y por eso esa enfermedad espiritual que tienen en su corazón se ve reflejado en la parte física. Hay personas que la gente dice, un ejemplo, hay personas que sufren de sobrepeso o no tienen una buena relación con la comida, es porque tienen un problema, porque tal vez no se les dispara la ansiedad por comer cuando están bajo una emoción, porque algo les pasó y algo les sucedió. Entonces a veces nosotros no entendemos y decimos, y hoy en día no, hay un estereotipo que las personas tienen que ver así, así, así. Yo conozco personas con sobrepeso y son saludablemente bien. Y son saludablemente bien, no tienen ningún tipo de enfermedades, pero tienen un problema. ¿Con qué? Con la comida. Cuando usted obliga a su hijo a comer, usted le está enseñando a su hijo que la comida no es buena, porque desde ya les está marcando a ellos una obligación. ¿Sí me hago entender? A nosotros, ¿qué nos hacían? El avión,
mejor dicho, nos embutían la comida, si usted no quería comer, o no, se la embutían y lo cogían y chillaba y usted, y no quería. Y miren la mala relación que hay con la comida, porque no la veíamos de algo bonito, sino como algo forzado. Y lo obligaban a usted a tomarse algo que de pronto usted no quería. La sopa. A mí no me gusta la sopa. Yo en mi casa no hago sopas. De vez en cuando cuando va a aclarar, pero el resto no. Porque hubo una mala relación. ¿Sí me hago entender? Y nosotros, el Señor nos está diciendo que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y no es en su método, es en el método de Dios. No es de que usted obligue, no, es de que usted aprenda que de rodillas se ganan las batallas. Por más que usted quiera, por más que usted anhele, por más que usted desee que esa persona llegue a los pies de Cristo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Dios a mí me ha dado una palabra y me ha dicho que ninguno de mi familia se va a perder. Y yo he tenido la oportunidad, porque Dios me la ha dado, del lecho de muerte, llevarlos a un arrepentimiento y se mueren, literal se mueren. Pero Dios cumple su palabra. Entonces nosotros no podemos dudar de las promesas que Dios nos ha dado. Que no las veamos es otra cosa, pero que están escritas y se va a cumplir. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer como hombre y mujer sabio en este lugar? Empiece a ser vallado, empiece a acercar su familia. Mire, ayer tuve un sueño y ese sueño para mí fue tremendo. Porque en el sueño yo veía mi casa, pero también veía mi iglesia, veía la iglesia. Y yo no sabía cómo estar en las dos partes, porque yo estaba orando. Oraba por mi casa, pero oraba por la iglesia. Y yo me sentía como cuando uno se siente cansado. ¿Cuántos se han sentido? Y yo veía que se iba a abrir una puerta en mi casa y yo corría para mi casa a cerrar la puerta, a cubrir, pero también corría para acá porque se me estaba abriendo otra puerta acá. Y yo le decía, en ese sueño yo corrí, hermano. Corría y corría para allá y corría para acá y corría para acá. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago en el sueño? Obviamente usted ya interpretó el sueño, ¿no? Estoy sola, hermano. Estaba sola cuidando la casa y cuidando la iglesia. Porque necesitamos de verdad comprometernos y no era mi casa. O sea, yo lo relaciono con la vida de todos nosotros. Yo relaciono la casa como la casa tuya y relaciono la iglesia de que necesitamos también interceder en nuestros hogares, pero sin soltar la iglesia, interceder en la iglesia sin soltar la casa, pero la obra es grande y los obreros son pocos. Aquí yo no puedo decir que podemos decir la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque Dios hablaba a mi corazón y me decía, es que hay mucha gente que no ora. Hay mucha gente que se levanta y como levantaron salieron. Y no se acuerdan de mí. Ni siquiera dicen, ay Señor, gracias por esos alimentos. ¿Por qué? Porque estamos tan enredados en nuestros asuntos que pensamos que con nuestras fuerzas vamos a solucionar. Y es con la fuerza que Dios nos ha dado. Y es a través de su Santo Espíritu. Y es a través de hombres y mujeres que se levanten ¿a qué? A orar. Hombres y mujeres que se levanten a orar y a clamar. A ser vallado. Y Dios hablaba en ese sueño y me decía, vallado. No el barrio El Vallado, ¿no? Me hablaba de vallado. Necesitamos nuevamente levantarnos a orar. Yo en esos días vi a los jóvenes
que estaban, creo que terminaron en una casa de paz, no sé realmente, no, yo aquí ya estoy ya, pero los vi por allá orando en un parque. Era un parque, creo que era un parque. Y los vi allá orando, y todos los jóvenes orando. Pregunto, ¿quién oraba por los jóvenes que estaban haciendo esa oración allá, en esa campaña, o lo que salieron a hacer? Por eso los jóvenes son tan atacados, ¿sabe? Porque el joven no piensa en una retaliación, porque de pronto ellos son como más relajados y que el diablo a mí no me toca y todo ese cuento, y se mandan ellos de osados a hacerlo. ¿Y quiénes de los? Yo no sabía que iban a hacer eso, yo por lo menos no sabía. Si yo hubiera sabido, yo me pongo a orar. Yo me pongo a orar porque es que ellos no se enfrentan a cosas pequeñitas. O sea, ellos están enfrentando. Si usted va a orar en un parque, ¿qué se encuentra en un parque? Muchos demonios. Y el enemigo está feliz porque usted como joven fue a evangelizar, fue y oró, y él está feliz y contento porque usted le arrebató las almas, porque usted libertó a alguien de los cautivos. Creo que el jueves fue alguien de los que oraron, sí, fue una persona, llegó el jueves a la iglesia en pleno aguacero, porque cayó un aguacero impresionante el jueves, y llegó de esa cosecha que hicieron ese día los jóvenes. Entonces miren la importancia de nosotros hacer vallado. Aquí hay mucha gente que me dice, pastora, voy a ir a orar por tal. Ah, vaya. Entonces yo ya sé, me avisa cuando vaya, yo oro. En mi casa yo oro y lo curo, listo. Hay un respaldo. Porque es que necesitamos, amén. Necesitamos avanzar. Por eso hay personas que son osadas y salen a evangelizar, pero hay otros que se quedan tras bambalinas, pero ¿qué tienen que hacer? Orar e interceder. Por eso usted no ha notado que hay gente que dice, me voy a meter con Dios este año sí, y voy a hacer y wow. Y se quedó en el camino. Porque arrancó, pero nadie lo cubrió. Porque empezó y nadie estuvo orando ni haciendo vallado por esa determinación que había tomado. Hay esposas que son perezosas y no oran. Se les puede estar cayendo el mundo. Se lo digo, así es. Hay esposas que no oran. Y yo le decía al Señor, yo no entiendo. O sea, ¿en qué cabeza le cabe a una mujer, y hablo en las mujeres, que usted le dé pereza orar? Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Que te dé pereza orar por los hijos? ¿Que te dé pereza orar por tu esposo? ¿Que te dé pereza orar por tu familia? O sea, a mí no me cabe en mi cabeza ese tipo de cosas, porque es que no hacen sino pensar en ellas. Ay, es que me maltrató. Ay, es que me hizo. Ay, hermano, usted preocúpese por las cosas del reino, que Dios se encarga de lo suyo. Usted preocúpese por orar y por interceder, que Dios se encarga del chuque a un marido. Sí, pastora, es que me trata mal. Allá él con Dios. Usted ya deje cargarse, que parece, ¿qué es lo que cargan? Tractomulas, en las que le echan un montón de cosas. Ore, solamente ore y va a ver la respuesta de Dios. ¿Cuándo? Pastor ha orado. No se canse de orar, no se canse de hacer lo bueno, porque en cualquier momento su recompensa va a tener. Su recompensa va a tener. Pero Dios nos está hablando que necesitamos hacer vallado. Necesitamos ser osados, necesitamos movernos, necesitamos salir. Ah, pastora, pero es que en la Biblia dice que hay unos que son llamados para perdición. ¿Usted los conoce? No, entonces, ¿eso lo sabe Dios?
¿Quién es usted para saber si este Pepito Pérez que estaba aquí sentado es para perdición? Dígame. Solo Dios. Pero ¿qué tal que su oración cambie esa persona? ¿Qué tal que ese vallado que usted esté haciendo cambie esa persona? Pero también me encuentro con que hay personas que ayunan y oran, pero no cambian. Los mismos gruñones, los mismos peleoneros, la misma carne caminando ahí, la carne viva, los mismos. Ayer me dio una piedra, ayer me dio rabia, porque me está viendo el partido. Yo nunca me lo veo con la familia porque son caleños, ¿no? Pero los caleños allá, felices. Y yo tenía como una rabia, y yo respiré profundo y solté. Pero yo decía, tan bobita, ¿para qué me enojo? Al menos nosotros estamos jugando, ellos ni siquiera están jugando. Qué tristeza ponerse uno contento por otro equipo porque el de uno ni siquiera está participando. Y entonces ya me acosté tranquila porque pues tengo que acostarme en paz. Me acostaré de así mismo, dormiré. Pero yo decía algo, porque es que de pronto yo no soy así. Entonces yo le decía, el mismo mal que me están lanzando contra mi equipo, les va con el de ustedes. Para de contar. Porque Dios es justo. Y su luz pasa por todos lados. Eso es un faro. Ah, sí, está muy arrebatado. Vea. ¡Ay! Y así pasa. Así pasa. Los unos pelean con los otros. Antes uno podía ir al estadio. Yo recuerdo, yo podía ir al estadio a ver jugar el Cali y el América. Y era normal, tranquilito. Ahora ni vuelo por allá. Uno no, ya no se puede. Ya no se puede. Porque es que mejor dicho, se alborotan los chukis. Y yo pensaba en eso, ¿no? Yo decía, bueno, se alborotan y están felices. Pero a veces la gente es una felicidad efímera. Porque usted se pone contento o triste porque su equipo gana o porque su equipo pierde. ¿Y por qué no nos ponemos tristes cuando un alma se va sin Cristo? ¿Por qué no nos ponemos tristes cuando tú sabes que un familiar necesita oración? Hace poco me di cuenta de algo que no me gustó. Y yo le preguntaba al Señor y lloraba de la rabia. Yo le decía, Señor, ¿por qué otra vez? Así le dije, ¿por qué otra vez? Lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez, Señor? Y es como repetitivo, lo mismo. Y yo decía, Y uno como que dice, no. Yo decía, Señor, ¿qué hay que hacer como para poder ayudar a esta persona y decirle, mire, usted tiene que hacer, como cuando uno le dicen pasos ¿para qué era? Como para peinarse, ¿no? Yo no les puedo hablar de aquí de plancha porque no sé no sé los pasos para planchar. Pero sí de pronto sí puedo hacer, como leer. Y que uno dijera, haga esto, esto y esto, y ¡pum! Como que 2 más 2, 4. Así. Y uno quisiera como que la fórmula fuera exacta. Pero hay algo en la matemática que dice que el orden de los factores, ¿se entiende eso? El orden de los factores no altera el producto. Y así me habló el Señor con matemática ese día. Y yo porque me gusta la matemática. El orden de los factores no altera el producto. Y yo decía, bueno, hay que hacer esto y esto. Le dije a la persona, mira, vamos a empezar a hacer esto y esto y esto.
Algo tiene que hacer Dios. Algo tiene que hacer Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Él no qué. Y si usted se sienta o se arrodilla o se acuesta o lo como usted ore, a clamar y a interceder por esa persona este mes que usted sabe que necesita de Dios, que usted sabe que esa persona está en la, perdóname la expresión, en la inmunda, que su vida es un caos, va a ser vallado por esa persona. Hace muchos años en esta iglesia yo me vi una película que se llamaba Cuarto de Guerra. ¿Cuántos la vieron? Hasta el libro me lo leí. Y un día yo le dije, y yo me vi esa película, entonces yo me compré, y yo lo hice aquí en la iglesia. Yo no sé si Glorita se acuerda, que compramos como unas cojas de esas bajalenguas, ¿cómo se llaman? Esos palitos, que la boca, esa cosa que le meten a esos palitos. Y empezamos a colocar ahí, por ejemplo, las personas, la necesidad, ¿no? Entonces cuando venía el grupo a orar aquí, en los ayunos, sacábamos los palitos para no se nos olvidara. Y yo tengo mis palitos en la casa. Y en estos días estaba yo buscando, porque esos palitos pues hay que renovarlos, hay que cambiarlos. Y me encontré con un palito que decía Clara Ramos, Andrés y Sebastián. Y yo me quedé mirando ese palo y yo dije, señora, este palo ya le falta un mundo de nombre. Pero me acordé de ese palito. Y por ahí lo tenía. Y yo, ay, Señor. Porque yo cambio, o sea, yo no puedo estar orando siempre, sino que yo cambio. Y yo dije, hay palos, o sea, que necesitamos añadir o necesitamos quitar. Porque también me encontré con un palo de un familiar que ya no existe. Y si ya me tocaba borrarlo. Y yo pensaba en eso y yo decía, Dios, a veces nosotros decimos, sí, yo oro por mi familia, pero necesitamos una referencia. Y Dios me volvía y me decía, vuelve al palo, o sea, vuelve a hacer tus palitos. Y yo decía, sí, Señor, lo voy a hacer. Vuelvo a hacer mis palitos para ser vallado por los míos, para ser vallado por los de mi casa, porque mi casa y yo le serviremos al Señor. Y yo sé que si esta palabra me la dio el Señor a mí, a ti en algún momento te la dio. Ustedes no están solos, nosotros tenemos a Dios que va delante de nosotros. Cada promesa, cada palabra se cumple. Así usted vea que está, mejor dicho, lejos, la palabra se cumple. A Dios no se le escapa a nadie. Número 2, Juan capítulo 21, verso 6. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y yo no la podía sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Hoy el Señor le está hablando a esta iglesia que tenemos que echar la red, pero no en su fuerza, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús usted echa la red. Dice, Señor, yo echo la red por mi familia. Y empiece a nombrarlos, saque el palo y empiece a nombrarlos. Echo la red para rescatar, un ejemplo, a Osvaldo. Echo la red para rescatar a Sandra. Echo la red para rescatar a Blanca. Así. Y empezamos nosotros a orar. Y empezamos a nosotros a entender que si Dios nos está diciendo que la cosecha está lista, nos está diciendo que echemos la red. Necesitamos accionar. Amén. Cuando yo tiro la red en el nombre de Jesús, no en su nombre, sino en el nombre de Jesús, la cosecha va a llegar. En ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar,
habla o nos da derecho a nosotros de tratar mal a alguien, porque en ninguna parte lo dice. Y el tratar mal a alguien no significa gritarlo o pelear, porque a veces podemos tratar mal a alguien con nuestras acciones. A veces podemos duele más, ¿no? Uy, hermano, duele más a uno que le metan un puño. No, pues tampoco. A mí me duele que me cojan del pelo. Uy, hermano. Yo prefiero que me agarren de las mechas y no que le dieran a uno con palabras. Porque es que las palabras le penetran a usted como que hasta los tuétanos. Y ahí el problema para usted, volver a sanar y perdonar y ser libre. Y el Señor me decía, no se cansen, porque lo que Dios ha planeado para tu vida y para tu familia se va a cumplir. Y eso va a suceder. No importa el pasado. Les voy a contar algo muy íntimo. Cuando mi abuela muere, había un familiar en mi casa, un familiar en mi familia, un familiar ¿sí? Que la relación se había dañado mucho. No nos hablaba, o sea, sí, yo sí hablaba, pero uno sabe cuando se me entiende. Y cuando mi abuela muere, se va con el Señor, mi abuela fue la semilla, porque se restauró esa relación. Porque esa relación se restauró. Lastimosamente no fue pues en el momento que uno quisiera que hubiera sido de otra manera, pero fue algo muy lindo. Y fue algo que ella siempre quiso. Porque qué abuelo no va a querer que su familia esté unida. Pienso yo, ¿no? ¿Qué mujer no va a querer que su hogar esté unido? Y yo cuando vi la escena y yo vi todo eso, yo dije, mi abuela fue la semilla. Para que ese familiar volviera a casa. Y volviéramos y estuviéramos bien como siempre. A veces nosotros tenemos que entender las cosas de Dios, que no son como usted quiera, es como Él quiera. Pero el plan de Él se cumple, amén. Isaías capítulo 14, verso 24, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que le he, ¿qué? Y será confirmado como lo he, ¿qué? Esa palabra es para ustedes en esta mañana. Ciertamente. ¿Y quién lo está diciendo? Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, el que va delante de ti como poderoso gigante. Y te está diciendo, ciertamente se hará de la manera en que Él lo ha pensado. No como usted quiera, es como Él lo dijo que iba a ser. Y será, confirmado como lo he determinado. O sea, Dios hoy te está diciendo que por lo que tanto has orado, hoy te está diciendo que por lo que tanto has luchado, Dios lo ha determinado que se va a hacer. No es como tú quieras, es como Él ya lo planeó. Es como Él ya lo planeó, es como Él ya lo planificó que va a ser. Y si Él lo dijo y lo juró, es que va a ser hecho.